Empezamos. Como les decía, hoy tenemos la clase número 3, la clase 3 y la última clase correspondiente a la primera unidad. Siempre se los he dicho que el tiempo se va a pasar rápido. Entonces, en cuanto a mi curso, si ustedes se dieron cuenta, está de forma virtual por el momento. Más adelante puede ser que nos traslademos al modo presencial, pero mientras tanto vamos a aprovechar. Como les digo, hoy tenemos la clase 3, donde espero abordar lo que son las guías, más que todo las 5 y las 6. Pero antes de esto, no sé si a ustedes ya les explicaron cómo está la programación de lo que son las evaluaciones que ya son la próxima semana. Bueno, no la siguiente semana, sino la otra, a partir del lunes 28. Bueno, les hago saber que este no es el calendario oficial, ¿va? Sino que simplemente les quería explicar por aquello de que todavía no hayan obtenido esta información, de que el calendario les va a llegar así, de esta forma. Para los que tengan duda, en el caso de inglés ocupacional, por ejemplo, estudios sociales, filosofía, o todo aquel curso que tenga, por ejemplo, una computadora, significa que esa evaluación va a ser de forma virtual. Ustedes, como son de nuevo ingreso, pues yo sé que van a tener sus dudas. Yo sé que en algún momento van a preguntar, ¿profe, dice que la evaluación no está? No. Hay que tener cuidado con esto, miren, con la hora en que se les va a programar a ustedes la evaluación. Por ejemplo, aquí dice de 8:30 a 9:30, en este caso de filosofía, es de forma virtual, o sea, a través de la plataforma. A las 8:30, pues se programa para que la evaluación les aparezca y usted la pueda responder. Yo sé que la evaluación se les da un tiempo prudente de 60 minutos, donde usted puede responder preguntas como de opción múltiple o preguntas como de falso y verdadero. Entonces tienen que tener cuidado de que no se les vaya a pasar la hora. Si usted se conecta, por ejemplo, a las 9, pues ya tendrá solamente 30 minutos. En el caso de estos cursos donde no hay una computadora, pues se entiende que va a ser de forma presencial, así como ustedes han estado recibiendo lo que es sus cursos. Tienen, por ejemplo, tecnología de la información y, por ejemplo, tecnología vocacional y práctica taller, pues va a ser aquí en sus respectivos talleres, matemática, física, eh, matemáticas, aquí no está, por ejemplo, bueno, no va a ser oficial, va, pero por ahí tiene que aparecer lo que es el curso de dibujo técnico. Entonces, ustedes, ya los demás compañeros de profesores les estarán reforzando lo que es esta explicación para que ustedes puedan someterse a las mismas y así satisfactoriamente, espero, ¿va?, que todos ganen lo que es la primera unidad. Entonces, no sé si alguien tiene dudas con esto. Puede preguntar ahí o levantar la mano, y si no, pues yo creo que ya se los explicaron, y si no, pues no está de más hacerles... ¿Qué va a pasar con mi evaluación? Pues mi evaluación se parece, o es bastante parecido a esto. ¿Qué es lo que viene? Pues lógicamente vienen las preguntas que yo les adjunto ahí en cada cuestionario o cada guía, lógicamente sumadas a otras que puedo sacar del mismo contenido. No van a ustedes a pensar de que yo voy a sacar preguntas de algo que no les enseño, no. Por ejemplo, en esta pregunta dice, ¿es el lenguaje universal ya que sin mediar palabras es posible transmitir ideas de modo gráfico que resulten comprensibles a todos? ¿Cuál será la respuesta? ¿Quién se anima ahí a responder? ¿Será el bosquejo? No, ¿Cuál será? el dibujo. Exactamente. Entonces usted selecciona, ahí en la plataforma selecciona la respuesta correspondiente de dibujo, ya tiene ahí yo creo que 2 puntos vale cada pregunta, porque van a ser 40. En el caso de la número 2, dice, ¿cuáles son los grupos en que se divide el dibujo? Está, por ejemplo, aquí se me fue está el dibujo simbólico, el dibujo estético y el dibujo científico. Opción 2, está el dibujo artístico, dibujo ensanchado, dibujo comprimido, nada que ver, ¿va? Está el natural, dibujo normal y el dibujo estético. ¿Quién se animará a responder esa? El número 1, profe. Esta va. ¿Se dan cuenta? Mis exámenes no van a ser para que usted los pierda, ¿va? A excepción de aquellos que todavía no han mandado. Yo he estado revisando y no hay muchos todavía que no han mandado todas las guías. Entonces, sin más dudas o más preámbulo, pues empecemos con lo que es la guía 5, el tema correspondiente. Dice Brian Mauricio, dígame.
Profe, a los que no le he calificado la guía 2 y la 3 ya, como, no sé si la vio o no. Eso me gusta. Por ejemplo, a usted no le aparece punteo. Es Brian, ¿va? No, no me parece la guía 2, no me parece lo de la 1 y la 3. Entonces déjenme, Brian, ¿va? Brian. Mauricio. Entonces déjenme corroborar. Anthony Guzmán. Profe, a mí tampoco me aparece el punteo de la guía 2. Bueno, entonces si ya van varios, es posible de que todavía no las haya calificado, pero a más tardar el día viernes ya tienen que tener calificado ustedes hasta la guía 3. Hasta la guía 3, aunque si ustedes ya tienen cargadas más guías, es posible que les vayan apareciendo ya los punteos. Pero es bueno que me lo digan porque miren, de repente a uno se me pasa por alto. De igual forma, no tengan pena. Yo antes de entregar notas a dirección, pues hago la respectiva verificación de que nadie vaya sin punteo y todos van a tener sus puntos. No tengan pena en eso, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene dudas. Y si no hay, ahí estamos, Brian. Gracias. La guía 5 corresponde a lo que es el tema de formatos. Y bueno, dirán ustedes qué es un formato. En el tema de formatos, pues podemos encontrar muchos términos. Miren, está el formato musical, aquello cuando ustedes conocían lo que son las notas musicales, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, así. También si hablamos de lo que son términos de tecnología de computación, pues formatos cuando usted formatea antes se formateaban disquetes, ahora no saben ustedes qué es un disquete. Formatear las memorias cuando usted le borra todos los datos, cuando comete el error de limpiarla, ¿va? Pero en nuestro caso no nos referimos a eso, sino que el formato hace referencia solamente a la hoja de papel, tanto en lo largo y lo que es el ancho, ¿va? Porque nosotros necesitamos un área específica para lo que es trabajar. Entonces ahí es donde nosotros le damos el término de formato y pues en el caso de dibujo técnico, estos formatos son normalizados o estandarizados. Yo no me recuerdo si en clases anteriores hemos hablado de esto, que es normalización y estandarización. ¿Se recuerdan cuando yo les decía que lo mismo que dibujaban en China lo dibujamos aquí? ¿Por qué? Porque se trata de normalizarlos para que no sea diferente, pues. Para que, por ejemplo, usted no se tope con que, es que ya lo hacen diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, los formatos van a tener también lo que son medidas. Está el formato A0, A1, A2, A3, A4. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, existen series. Está la serie A, que su base, por ejemplo, es la medida A0, así se les llama. Está la serie B, por ejemplo, en su clase es la base, el B0. ¿No? Está la clase C, por ejemplo, esta se utiliza cuando ustedes, bueno, los sobres ustedes los conocen, ¿no? Entonces, los formatos normalmente son normalizados. Y aquí tengo las medidas de los diferentes formatos. Yo en este aspecto no los voy a martirizar con estarse aprendiendo estas medidas. Por ejemplo, si yo les preguntara, por decirlo así, una pregunta de examen, ¿cuánto mide el formato A3? En milímetros usted me tendría que decir 297 milímetros por 42, 420, perdón, milímetros. Yo no los manejo así. Si bien es cierto, es bueno aprenderse las medidas, pero yo no los voy a martirizar con eso, sino que nos vamos a este ejemplo. Nosotros ahorita les voy a colocar el ejemplo de que utilizamos pliegos de papel mantequilla, pliegos de papel calco, pliegos de papel bond o incluso hojas de 120 gramos tamaño oficio, y a eso se le puede denominar lo que es el formato, ¿no? Entonces el ejemplo que ustedes ven en lo que es la pantalla es el tamaño de lo que es un formato. Entonces ese formato, lógicamente, si nosotros le aplicamos la medida, estamos obteniendo el tamaño de un formato A0, el tamaño de un formato 1, el tamaño de un formato 2. Pero como les comentaba de que yo no lo manejo así, esta es la forma de cómo nosotros lo trabajamos. Como les decía, el tamaño A0 hace la referencia de un pliego completo de papel. Pero si yo ese pliego de papel lo doblo a la mitad, ya tengo lo que es el formato A1, o sea, en ancho. Perdón, en largo y en ancho. Si ese formato A1 lo doblo a la mitad, obtengo lo que es el formato A2. Y si esa hoja de papel A2 la doblo a la mitad, obtengo lo que es el formato A3. Lo sigo doblando, tengo formato A4 y formato A5.
¿Por qué se dan diferentes tipos de tamaños? Porque nosotros tenemos que buscarle una escala. Ya en un futuro vamos a trabajar lo que es el tema de las escalas. Pero a unos compañeros les colocaba el ejemplo de qué pasaría si nosotros queremos dibujar lo que es un avión. Lógicamente no lo vamos a trabajar a lo que es su escala natural, pues un avión es inmenso. Entonces lo que hacemos es no solamente reducir el tamaño, sino que buscamos el tamaño del papel adecuado para que éste pueda ser dibujado o representado. Entonces de esa forma obtenemos nosotros lo que son los formatos, ¿no? O sea que si de pregunta examen yo les preguntara cómo tenemos lo que es un formato A1, ¿usted qué me respondería? Por ejemplo, ahí Mario Tomás, al que tengo a la mano. ¿Cómo tendría usted, por ejemplo, el formato A1? ¿Cuál sería su respuesta? 841 por 540. Esa es la medida. Lo que les acabo de explicar es de que usted solamente doblaría la hoja de papel, por decirlo así, ¿va? Esta es mi hojita, formato A0, ¿va? La doblo a la mitad, formato A1. Esta hoja la doblo, formato A2. Esta hoja la doblo, formato A3. Y así sucesivamente. Entonces su respuesta podría ser obtener, doblando lo que es la hoja de papel, ¿no? Como les dije, estas preguntas, estas medidas, yo no se las voy a pedir, pues porque nosotros, nuestro curso es solamente, no es a grandes rasgos, pues. Esto me sirve a mí con los compañeros de dibujo, para que ellos en algún momento se puedan aplicar lo que son las medidas necesarias o exactas que tiene lo que es un formato. Entonces, lo que de acuerdo a lo que les expliqué, miren, un formato A0 tiene la medida de un pliego de papel. El formato A1 es la mitad del pliego de papel. Un formato A2 es la mitad del pliego de papel. Y así sucesivamente vamos obteniendo lo que es la medida de cada formato. Siguiendo con el tema, pues lógicamente los formatos están hechos con determinado tipo de papel. ¿Por qué nosotros los dibujantes o en el caso de dibujo técnico seleccionamos lo que son diferentes tipos? En primer lugar, porque se prestan para el trabajo. En segundo lugar, no podemos utilizar lo que es cualquier papel. Imagínense ustedes que me dan un formato hecho en papel china, no se presta. O en papel lustre tampoco se presta. Entonces estos formatos suelen ser de diferentes papeles. ¿Por qué? Porque también se prestan para utilizar lo que son los llamados o denominados grafidógrafos. Utilizamos nosotros una tinta que se puede borrar en determinado caso de cometiéramos errores. Entonces, en lo que es papel mantequilla, papel de calco, sí se puede borrar. En cambio, si fuera un formato de papel bond, no se puede utilizar. Aparte el papel bond, todo lo conoce. Y este se ensucia mucho. Para los compañeros dibujantes, pues ellos saben, entienden de qué estoy hablando, de que el papel se ensucia bastante. Y tenemos que presentar nosotros dibujos bastante limpios, exactos y presentables, pues. Entonces, para el que no conoce lo que es el papel mantequilla, es como el que está en la imagen. Hay que conocerlo porque si algún día yo les mandara a comprar un pliego de papel mantequilla, a muchos les venden un papel parafinado y ese no es. ¿Cuál es la característica del papel mantequilla? Que es así, miren como lo ven en la imagen, transparente. ¿Y por qué es transparente? Porque nosotros los dibujantes utilizamos una técnica, o sea, copiarlo pues, pero para nosotros es una técnica que se llama calcado, o sea, colocar un pliego de papel encima de otro donde prácticamente se ve transparente. De esa forma podemos nosotros hacer lo que son diferentes trabajos como manchotes, por decirlo así. Así le llamamos nosotros a las diferentes copias de los planos cuando lo trabajamos en lo que es mesa. Entonces, por si usted no conocía lo que es el papel mantequilla, es como el que usted tiene en la imagen. El papel calco, esto es lo que le decía, miren, tiene la misma función, solo que el papel calco mejora la presentación porque es un poco más grueso. Si usted lo coloca encima de un objeto, pues este se ve transparente y a usted le facilita lo que es repasarlo, por decirlo así. Solo que acuérdense que nosotros no le llamamos repasar, sino calcar. Entonces, vamos a utilizar este tipo de papel cuando nosotros ya utilizamos lo que es rapidógrafo. En primer término, se utiliza el mantequilla cuando trabajamos solamente a lápiz. Cuando ya trabajamos lo que son rapidógrafos, pues trabajamos con lo que es papel calco. ¿Por qué? Porque el papel calco se tiende a manchar un poquito por el grafito del lápiz
y no mejora lo que es la presentación, al contrario, la afecta mucho. Así como el dibujo que tengo aquí está hecho a papel calco. Ustedes no lo ven, pero está un poquito manchadito y borroñoso por aquí. ¿Por qué? Porque está hecho solamente a lo que es lápiz. En determinado caso, nosotros vamos a trabajar con hojas de papel bond de 120 gramos en tamaño oficio. Yo creo que esto lo conocen todos, es una hoja de papel. Esta la podemos modificar, la podemos marginar y obtener de esta pues un pliego un formato para que ustedes puedan trabajar. Haciendo la referencia de los planos, valga la redundancia, vale la pena explicar esto. Nosotros muchas veces los que somos dibujantes, incluso los compañeros electricistas en algún momento van a diseñar lo que son planos, ellos eléctricos, nosotros de casas. Nosotros normalmente utilizamos lo que es el programa de AutoCAD para hacer planos en computadora, pero lógicamente esos se necesitan imprimir. Para imprimir los planos se utiliza lo que es una impresora, un plotter, le llamamos. Es una impresora bastante grande para imprimir. Aquí se logra ver cómo es que los planos están siendo impresos. No podemos utilizar una impresora pequeña porque no da la medida de papel. Recuérdense que nosotros utilizamos planos bastante grandes. Quienes utilizan este tipo también de impresoras son aquellos que hacen mantas vinílicas. Tal vez ustedes las han visto. O de repente van un día ustedes a encargar su manta vinílica y van a ver ustedes una gran impresora, pues esos son los famosos plotters. Y pues con los márgenes, con los formatos se vienen lo que son los márgenes. ¿Qué es el margen? Pues lógicamente la hoja de papel hay que formatearla, o sea, hay que marginarla para determinar lo que es el área donde nosotros vamos a trabajar. Dice que a todos los formatos se les debe de hacer un margen, no importando lo que es el tamaño del formato, el margen siempre va a ser el mismo. Aquí en el lado izquierdo se manejan 3 centímetros y en los diferentes lados pues se maneja lo que es 1 centímetro. Eso va a ser independientemente de la hoja de papel. Y algunos se preguntará por qué en algún lado le dejamos 3 centímetros, pues porque en ese lado es donde se le hacen los orificios para que ésta se pueda enganchar o fabricar lo que es un folder dependiendo del tamaño de este formato, ¿va? Entonces los márgenes, como les digo, quedan así. Del lado izquierdo, 3 centímetros. Lado superior, 1 centímetro. Lado derecho, 1 centímetro. Y la parte inferior, 1 centímetro. O sea que si en la otra unidad les digo, miren, hagan favor de comprarse hojas de tamaño oficio, 120 gramos, y le hacen el marginado, pues ustedes prácticamente ya tendrían que saber cómo. Yo sé que más de alguien va a decir, profe, ¿y cómo lo hacemos? Por eso les estoy explicando, ¿va? A la hoja, pues la trabajan de forma horizontal. Del lado izquierdo, les repito, un margen de 3 centímetros. Lado superior, margen de 1 centímetro. Margen derecho de 1 centímetro. Parte inferior de 1 centímetro. Yo creo que eso se entiende, ¿va? Entonces, eso se tendría que ver así, ¿va? Miren la hoja de papel, aquí tiene sus 3 centímetros. Aquí arriba tiene su centímetro. Este lado tiene su centímetro. Y en la parte de abajo no se ve. ¿Vale? Tiene un centímetro. Y eso lo que me ayuda es a delimitar toda la parte donde yo puedo trabajar. Entonces, de esta forma es como nosotros hacemos la composición de lo que es el formato. Miren, conforme uno va avanzando, ya va agregando lo que son títulos, ya va agregando lo que son medidas. Tal vez ustedes no entienden lo que está en la imagen, pero es el plano de una casa, pues están los muros. Esto ahorita lo vamos a platicar, es el cajetín. Entonces, de esa forma usted hace lo que es un trabajo bastante presentable en un formato con sus márgenes respectivos. Aquí hay otro ejemplo, miren. Trabajado lo que es una hojita de papel de 120 gramos de forma horizontal, 3 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Esta, por ser una hoja bastante pequeña, pues no vamos a trabajar un cajetín como el que estaba en el ejemplo anterior porque nos ocuparía mucho espacio.
Incluso les presento uno de los ejercicios que más adelante vamos a hacer, ¿va? Correspondientes al tema del otro lado. Entonces, así es como nosotros podemos trabajar lo que es un formato. Acuérdense, no importa el tamaño de la hoja, los márgenes siempre van a ser los mismos. Hasta esta ya es otra pregunta de examen. Por ejemplo, ¿cuáles son los márgenes para un formato? Lado izquierdo, 3 centímetros, superior 1 centímetro, lado inferior 1 centímetro y lado derecho 1 centímetro. Ahora, con los formatos entra en función esto que tenemos aquí, y se llama cajetín. ¿Qué es un cajetín? Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Y pues el cajetín solamente hacemos referencia al área donde se van a colocar los datos que contiene el mismo formato. Como por ejemplo, nombre de quién lo utilizó, datos como por ejemplo el dibujo, quién diseñó, la fecha, la escala que se está utilizando, el número de hoja y el dato que contiene lo que es el mismo formato, ¿va? Lo que les decía, ¿qué información debe contener un cajetín? Pues escala del dibujo, ¿va? Número de hojas, nombre de la institución, observaciones se lo hubieran, ¿va? Sello y firma de quien supervisó o revisó ese trabajo, fecha. Entonces, ya transformado o trabajado para lo que es nuestro instituto, pues les quedaría de esta forma. Entonces, eso lo podemos nosotros, como le digo, trabajar en un futuro. Yo les daría lo que son sus dimensiones, porque el cajetín yo lo diseñaba, yo le creé la forma para poderlo hacer y lógicamente les tengo que explicar cómo se haría, ¿va? Pero se los explico para que ustedes tengan idea de lo que estamos trabajando, ¿va? Otra imagen, por decirlo así, para que vean cómo se llena. Aquí está el nombre del instituto, ¿va? Porque es para la institución a la que nosotros estudiamos. Marvin. Marvin. Ahora se vuelve. Entonces, el nombre, por ejemplo, este es mi nombre. El nombre de quien lo dibujó, ¿va? Entonces, eso sería el tema de la guía número, ¿qué les dije? 5, ¿va? Y en esa misma guía, como les digo, va el cuestionario. Incluso yo creo que este cuestionario ahorita lo podemos responder. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué es la primera pregunta? ¿Qué es un formato? Lo que acabamos de explicar. Alguien que me diga. Estos, acuérdense que son preguntas de examen, ¿va? Así les van a venir, ¿qué es un formato? ¿Va? Recuérdense que el formato hacemos alusión a lo que es la hoja de papel donde nosotros vamos a trabajar. De lo que les acabo de explicar, por ejemplo, la número 5, ¿qué información debe contener el cajetín? ¿Quién me puede? Vamos a buscar. Vamos a ver quién es Anthony Guzmán. ¿Estará presente o no estará presente? Si no, le quitamos su asistencia. Anthony Guzmán, ¿estará o no estará? Sí, profe. Aquí estoy. Aquí está. Respóndame a esta pregunta. ¿Qué información debe contener un cajetín? El nombre del colegio, el nombre del catedrático y nuestro nombre. Así mero. ¿Ya vieron que es fácil? A ver qué me responde la número 3. ¿De qué tipo de papel serán nuestros formatos? Les dije 3, va. Estaba, profe, está el papel mantequilla y también las hojas de 120 gramos y no recuerdo el nombre del otro. El papel El calco. papel calco. El papel calco. Eso. Juan Ordóñez. ¿Cómo se llama? Fernando Cente, es el que está ahí. ¿Cómo tendríamos el tamaño del formato 2? Doblando por tercera vez una hoja sería. Segunda sería. Ah, sí, la segunda, profe. Ah, no, sí, tiene razón, perdón. Sí, es la tercera vez. Porque formato A0 es este. Formato A1. El formato 2, entonces sí tiene razón, es la tercera vez. 5 puntos más.
5 extras porque me confundí. Entonces ese sería el tema de la guía 5. Vamos a seguir avanzando, me quedan 5 minutos. En la guía 6, la que precisamente subo el día viernes y que ustedes ya pueden visualizar a partir de las 15 horas, si no estoy mal. Vienen 2 temas. Viene por un lado lo que es el tema del rotulado, que no es bastante amplio. El tema del rotulado pues solamente sirve o hace alusión de que es el diseño y trazo correcto de las letras y números utilizados en la redacción de notas. Y así como ustedes tienen aquí la imagen, pues es la forma de cómo nosotros realizamos lo que es nuestro rotulado. Nosotros lo realizamos a mano, pero hay plantillas que ustedes pueden utilizar, como por ejemplo estas que son las más comunes y que encuentran en la librería. Este que yo tengo aquí se llama Leroy. Este ya casi no lo venden. Aparte que es bastante caro, cuesta como 2,000 quetzales. Entonces muchas veces no tenemos acceso a este instrumento. Entonces esto, si sumado a este que está abajo, que es que tiene la misma función de este, nos sirven a nosotros para trazar lo que son nuestras letras. Entonces el rotulado es el que nosotros vamos a utilizar, es nuestra escritura técnica, por decirlo así, el cual por lógica tiene ciertas medidas, pues. Este tema ya lo vieron los compañeros de dibujo. Nosotros aquí de ancho le damos 1 centímetro y de alto también le damos 1 centímetro. El objetivo del rotulado pues simplemente es, primero se traza lo que son unas líneas guías para trazarlo, y en segundo pues la letra tiene que abarcar todo el cuadro, como ustedes ven el ejemplo aquí en la pantalla, que tiene que ir de esquina a esquina, ¿va? Porque entonces si no lo hacemos así, nuestro rotulado ya empieza a salir no uniformemente, sino que todo torcidito. Y usted, por ejemplo, puede hacer un dibujo muy, muy, muy bueno, pero si su rotulado no está bien aplicado, echa a perder lo que es su formato, por decirlo así, ¿va? Viéndolo en ejemplos, miren, aquí se rotula lo que es planta modelada. Hay que hacer lo que son diferentes notas en lo que es un plano. Entonces ahí entra lo que es el función. Por ejemplo, en el caso de lo que son piezas mecánicas, miren, no solamente se dibuja lo que es la pieza, sino que va esta información, que ya vimos que es el cajetín, va lo que es una planilla o plantilla donde va cierta información. En el caso, por ejemplo, de los electricistas, vamos a ver. Bueno, esto es para mecánicos. Miren, el dibujo de un motor puede estar bien hecho, pero si usted lo echa a perder con un mal rotulado, ya no se va a ver igual. En el caso de los electricistas, pues pueden hacer lo que es un diagrama eléctrico, rotularlo de lo que es la mejor manera. Y como les digo, vamos a hacer más adelante unos pequeños ejercicios de rotulado. Entonces, hay 3 tipos de rotulado, lo que es el ensanchado, el normal y el comprimido. ¿Qué es lo que pasa con estos? Que solamente se les cambia la medida. En el caso, por ejemplo, del normal, como les decía, tiene 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de largo. En el caso del ensanchado, pues cambia. Tiene 1,5 centímetros de ancho por 1 centímetro de alto. Y el comprimido, pues al revés. Tiene más alto que ancho. Entonces, estos son ejercicios, miren, que los compañeros el año pasado hicieron de forma virtual. Entonces, en un momento sí podemos trabajar ciertos ejercicios prácticos, por ejemplo así. Este es un formato de rotulado normal para que ustedes en un momento lo puedan aplicar, ¿no? No les estoy dejando tarea, solamente les estoy ejecutando. Recuérdense que la tarea hasta el momento solamente creo que van 4 cuestionarios y un resumen, si no estoy mal. Entonces, miren el ejemplo del ensanchado. ¿Qué diferencia entre este y este, va? Este es cuadradito, este es ensanchado, y en el siguiente viene lo que es comprimido, o sea, es más alto que ancho. Fíjense que se me va a acabar el tiempo, ya solo me queda 1 minuto y medio. Me interesaba abarcar este tema, pero si no lo alcanzamos, les hago la referencia de que este tema ya viene incluido en la guía 6. No es difícil, solamente que usted se aprenda ahí lo que son los tipos de línea, y van a venir algunas preguntitas como las tiene usted, lo que es el formato.
creo que las preguntas, vamos a ver. Perdón, son estas. ¿Para qué se utiliza una línea guía? ¿Cuáles son los tres grupos de una línea? ¿Indica línea de centro o eje? ¿Para qué se utiliza la línea de corte en sección? ¿O con qué tipo de línea se traza lo que son las dimensiones? Entonces, como les digo, ya no me da tiempo de terminar. Me estaba levantando Mario, Tomás. No sé si tiene preguntas. Profe, de la guía 5, solo vamos a hacer los cuestionarios, ¿verdad? Solo eso es la tarea. Eso, mero. Yo considero de que les voy a mandar un cuestionario ya resuelto con todas las preguntas que yo les hice, para que aquellos que quieran ver si respondieron bien alguna, lo puedan comprobar. Y si no, también les sirve a ustedes para prepararse ya para